Voy a empezar hablando de este edificio. No sé si lo conocéis, es la terminal de crucero nueva del puerto de Sevilla. Es un edificio que, como característica más curiosa, es que está construido con contenedores marítimos reciclados. Toda su construcción está reciclada al 97%, es decir, todo lo que está ahí, estamos viendo, la mayoría, la inmensa mayoría, antes ha tenido otra vida y nosotros lo hemos reusado, excepto los vidrios y pocas cosas más. Todo eso son contenedores de carga que ya han tenido su vida. Para empezar a hablar de este edificio, me gustaría enseñaros ese punto que está ahí, que es nuestro solar. Ese es el solar donde nosotros construimos todo nuestro edificio. Ese solar, ¿sabéis lo que es, no? Eso es la Tierra. La Tierra visto desde 6.000 millones de kilómetros. La nave espacial más lejana que tenemos, que es la Voyager 1, se encuentra en esa distancia y ha hecho esta foto. Eso nos indica un poquito lo limitado que estamos ahí. Es decir, nuestro mundo es algo al final finito. Tenemos unos recursos limitados y por lo tanto tenemos que ser inteligentes a la hora de utilizarlos. La ciencia, y esta charla que estoy comentando lo hemos querido llamar Ciencia, Sostenibilidad y Arquitecturas. La ciencia lo que nos da una perspectiva de los problemas. Esta fotografía ha sido captada por el Apolo 17, es de una belleza increíble y nos da la perspectiva de, primero, lo bellísimo que es la Tierra y lo limitada que está. No podemos salirnos de ahí por ahora para seguir utilizando los recursos. Y somos 7.000 millones de habitantes. A partir de ahí es cómo hay que resolver, tenemos que plantear las bases para resolver este problema. Llegamos a Sevilla, en ese zoom que estamos haciendo, y en Sevilla, en la zona del puerto, se establece la posibilidad de construir una nueva estación marítima en una zona perteneciente al puerto de Sevilla. Los puertos antiguamente eran algo como esto. No había ningún problema de relación entre el puerto y ciudad, porque el puerto no era más que una playa de arena donde venían de vez en cuando algunos barcos y los estibadores lo sacaban a mano, lo descargaban a mano y ya está, no había ningún conflicto especial. Después de la revolución industrial empezó a mecanizarse y a establecerse el tráfico pesado por la zona del puerto y se tuvo que hacer una valla que separaba el puerto de la ciudad e indirectamente la ciudad del río. Este proyecto trata de eso, de cómo se relaciona puerto, ciudad y río. Porque al final hacer las cosas sostenibles también es pensar en el contexto y adaptarse al contexto. La adaptación al medio es también una adaptación al contexto. Bueno, originalmente el puerto estaba en una zona al lado justo del centro de Sevilla, donde está por la zona del Arenal. Cuando empezó a pasar esto de la industrialización del puerto y se hizo incompatible con el establecimiento, en fin, se hizo incompatible la actividad del puerto con el centro, se fue trasladando hacia el sur, donde ahora lo tenemos. Pero entre medio se quedaron un montón de espacios, un montón de espacios urbanos preciosos, pertenecientes al puerto, pero integrados en el casco histórico. Y ahí es donde los barcos turísticos de hasta una cierta, incluso cruceros hasta un cierto calado, pues desembarcan. Es un sitio precioso y muy cerca de todo el centro de Sevilla, porque el punto de desembarco de la terminal de cruceros, ese punto de desembarco está cerca de, desde la Plaza de España, los pabellones del 29, el Parque de Maravilla, el Chico de Indias. ¿Cómo lo resolvía eso el puerto? Pues antes simplemente lo que tenía era una carpa. Una carpa que la verdad es que funcionaba bastante bien. Su gran ventaja era que podía quitarse en cualquier momento y resolvía el desembarco de los pasajeros y los colocaban rápidamente en el centro de la ciudad. Cuando desaparecía el barco, que un barco de estos en Sevilla suele vivir entre un mes y 15 días, pues quitaban la carpa y tal. Eso es sostenible, eso está fenomenal. Lo único que pasa es que como primera sensación quizás de entrar a Sevilla, entrar en una tienda, pues
no era una cosa que, en principio, porque se ve lo provisional de todo, ¿no? El puerto pues quiso mejorar esto y propuso una instalación un poco más permanente. Cuando digo un poco más permanente es que pudiera mantener cierta capacidad de traslado, de flexibilidad, de ampliación, pero que fuese algo más arquitectónico, que resolviese mejor la relación con el puerto, la relación con la ciudad. El puerto empezó a hablar de la posibilidad de colocar módulos prefabricados. Lo que pasa es que, ¿qué entendemos por arquitectura de módulos prefabricados, arquitectura de contenedores, modular? Pues desgraciadamente entendemos algo así. Algo que degrada el sitio donde tú lo pones. Resuelves un problema, pero en realidad estás creando otro. Los aularios de la Universidad de Sevilla, en fin, de los asentamientos de colectivos, al final son situaciones que degradan el entorno urbano y se sienten como fracaso. Eso no lo debemos hacer. O sea, no debemos acumular contenedores para resolver el problema como si fuese una oficina, porque estamos en pleno casco de la ciudad, en pleno casco histórico. Por lo tanto, se necesita otra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Pues la estrategia del proyecto de arquitectura. Es decir, la idea es utilizar los contenedores realmente como una materia para hacer un proyecto de arquitectura normal y corriente, que tenga en cuenta todas las consideraciones que tiene un proyecto de arquitectura. No solamente resolver de la forma más económica posible el problema y ya está, sino pensar en la ubicación, pensar en el espacio, en las cualidades espaciales, en un montón de temas que tienen que ver con los proyectos de arquitectura. Y esa ha sido, digamos, nuestra apuesta en este proyecto, pensar que los contenedores no es más que una materia para hacer un proyecto. En este caso, la idea fue decir, bueno, los contenedores es un material magnífico para hacer una estación marítima en el muelle, porque no hay nada más natural en un muelle que un contenedor de carga, que un contenedor marítimo. Empezamos, por supuesto, a ver muchas cosas, hay infinidad de proyectos de estos, algunos construidos por internet y en distintos países. Y bueno, la mayoría es una especie como de masa de acumulación, más o menos recordando a cómo se acumulan los contenedores en los puertos de contenedores, una especie de masa irregular, con distintos colores y tal. Y nosotros apostamos por otra cosa, apostamos por crear un ritmo muy rígido, porque nos parecía que eso en el paisaje urbano iba a pasar más desapercibido. Es decir, un edificio que casi no tenga cabeza ni final, que sea una especie de continuo que hace que se relacione con la infraestructura más que con un edificio, que se relacione, por ejemplo, con el muelle, con los claros y oscuros de los pilones del muelle, como se ve en la maqueta, que se relacione, en fin, con la infraestructura portuaria, pero además, siendo meramente infraestructura portuaria, que se relacione con la ciudad, que se piense en la ciudad, que se piense, por ejemplo, en la cota donde está situado el edificio. El muelle está en una cota muy deprimida con respecto a la ciudad. Eso nos permitía jugar con esa estrategia. La parte más masiva la podríamos colocar aquí y pasaría completamente desapercibida a la ciudad porque está en una cota baja, y a lo mejor, si tenemos una parte alta, pues se puede salir más puntualmente y permitir que el edificio tenga transparencia a través de él y no oculte la visión del río. Eso podría ser interesante. Luego se estudia en modelos, en este caso 3D, que se insertan en entornos reales, de forma que podemos ver, como incluso con la topografía real, cómo se ve el edificio. Y luego se estudia una forma de hacer esta arquitectura, por un lado, que espacialmente sea atractiva, que nos libere de las limitaciones de utilizar un contenedor y que sea económica. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar un contenedor? La anchura, que son 2,44, la altura, que son 2,79, 2,69 si es un estándar y 2,89 si es un high cube, que son dos tipos de contenedores distintos. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues eso al final hace que la arquitectura generada con este tipo de contenedores, con este tipo de piezas que hemos visto por ahí, incluso habíamos visitado, son arquitecturas de vivienda fundamentalmente, donde utiliza esas anchuras pequeñas para generar habitaciones y tal. Pocas arquitecturas de espacios diáfanos como el que necesitábamos se habían hecho con contenedores. Nosotros estudiamos una forma de hacerlo. ¿Cómo? Por un lado, para conseguir el espacio diáfano en planta, ahuecamos las paredes de los contenedores de la forma mayor posible para crear un espacio transversal a los contenedores.
No utilizar nunca el espacio longitudinal de los contenedores, que está acotado a 244. Y luego, verticalmente, jugar con una disposición en damero, en donde aquí hay un contenedor, aquí no hay nada, y aquí hay un contenedor. Y el contenedor de arriba está como horcajada, apoyado en los otros dos contenedores, que están como abiertos. El suelo del contenedor de arriba se recorta y se baja a la altura de los otros dos contenedores, con lo cual se esponja. Tenemos 3 contenedores, pero no está uno al lado del otro, sino uno está arriba, otro está abajo, en damero. Se esponja y se añade un doble espacio cada vez que tenemos un espacio simple. Es una solución de espacio simple y doble espacio. Eso mejora muchísimo la sensación. Como íbamos a generar un espacio ancho, un espacio de unos 500 metros cuadrados, si tú generas un espacio de unos 500 metros cuadrados con 2,89 en la altura exterior, si le quitas, luego al final se quedan 2,70, así, la sensación puede ser muy agobiante. Si tú le vas intercalando estos espacios de doble altura, la sensación mejora mucho. Y además es una estrategia bioclimática que ahora veremos. ¿Veis? Los espacios se generan transversalmente a la disposición de los contenedores. Para eso se estudia el contenedor, para calcular la apertura máxima que se necesita para generar esos espacios. Una de las cosas importantes es generar también un espacio. Si vamos a generar un espacio diáfano multifuncional, que es lo que nos pedía el programa, propusimos también un espacio de servicio. ¿Por qué? Porque si tú quieres que esto cumple distintas funciones, aquí debe haber un material que hay que guardar en algún sitio para que cumpla la siguiente función. Eso es fundamental. Estos son espacios servicios, estos son espacios servidores. Para que los espacios funcionen necesitan ese tema, es un tema de proyecto. Esa doble altura, además, nos sirven de lucernario. Es decir, abrimos esos contenedores superiores a orientación norte, de forma que el sol se refleja en cada uno de estos contenedores y llega de una forma indirecta. Por lo cual se consigue una luz tamizada, luz norte, y no se hace penetrar la radiación, que es el gran problema que tenemos aquí en Sevilla. Estos son los alzados, ahí se ve la rotación que antes comentamos, y este es un tema que probablemente veréis a lo largo del desarrollo del máster. Se hace una estrategia termodinámica. El edificio en Sevilla, además hecho con chapa, se podría recalentar mucho. Cuando tú escuchas decir que estás haciendo un edificio de contenedores en Sevilla, lo primero que piensas es un horno. Nosotros también lo pensamos. Entonces, elaboramos una estrategia para compensarlo. Esa estrategia es una estrategia de la forma del edificio. Es una forma que, como veis, no es una forma compacta, es una forma que se sombrea a sí misma, que impide que la radiación entre en los huecos porque están muy metidos los planos de vidrio, luego lo veremos, sobre los machones, de tal forma que siempre en la jampa vamos a proteger esos vidrios. Y además, espacialmente, el volumen tiene aquí esos dobles espacios que permiten, por estratificación, que en la parte superior se acumule el aire caliente. Eso es fundamental. El aire caliente sube, el aire frío baja, por lo tanto, si nosotros generamos un espacio alto, ahí es donde se va a acumular el aire caliente, por lo cual libera de temperaturas extremas las partes bajas. Es una estrategia termodinámica muy clara. Pero si además, si ese contenedor superior lo abrimos y siempre está abierto en las orientaciones principales de los vientos dominantes, retiramos el calor que tenemos en la parte superior, consiguiendo una renovación. Luego veremos que en la arquitectura mediterránea lo que tenemos que hacer como estrategia fundamental es ventilar, sombrear, ventilar. De esa forma conseguimos unos ahorros energéticos que con ningún otro sistema se va a conseguir. De hecho, esto es un edificio extremo. ¿Extremo por qué? Porque no tiene aislamiento. Este edificio no tiene aislamiento. O sea, esto va en contra de todo el código técnico. Aparentemente no, esto cumple el código técnico. Este edificio es un edificio que no tiene climatización. No tiene climatización. ¿Cómo se ha conseguido que eso sea habitable? Pues se ha conseguido con estrategias bioclimáticas como esta, bajando la temperatura entre 5 y 8 grados con respecto a la temperatura exterior. ¿Por qué? Porque este edificio no es exactamente un edificio, no viene definido como edificio, sino como instalación, si no, no pudiera cumplir el código técnico. Este es un edificio abierto, un edificio que realmente cuando están las puertas abiertas, que es como cuando está funcionando, se considera un espacio exterior protegido.
Entonces ya eso hace que el código técnico se aplique de otra forma. ¿Por qué es posible? Porque no está previsto para estancia permanente de personas. Y entonces, toda esta acumulación de cosas parece que es un truco para... Bueno, para empezar, la base de la sostenibilidad es... El principio básico para mí, para nosotros en Hombre de Piedra, es hacer solo lo necesario. ¿Para qué hacer aeropuertos si no sabemos si van a venir aviones? No tiene sentido. ¿Para qué hacer edificios con grandes prestaciones cuando no se van a utilizar? Si tú consigues limitar lo que tú haces a lo necesario, ahí estamos ahorrando materia, energía, dinero, porque este edificio lo hemos conseguido hacer porque dimos el menor presupuesto. Al final, el principio básico es no hacer lo que no es necesario e intentar, y con eso, y eso que parece una limitación, en realidad es una cosa muy potente. Con eso se puede hacer cosas muy interesantes, cosas que si te pones a pensar en esto es un edificio, pues a lo mejor no puedes conseguir un edificio con esta potencia. La construcción de ese edificio también es un poco especial. Ese edificio no está construido, está fabricado. Está fabricado además en una nave, el Luceno. Ahí llegaron todos los contenedores, se transformaron, o sea, tuvieron un proceso, según el proyecto, en el que se fueron modificando, cortando la chapa, haciendo los refuerzos, y todo eso se hizo en un sitio bajo cubierto, en un sitio que era más una industria que un sitio de construcción, con unos controles muchísimo mejores y unas tranquilidades muchísimo mejores que en el sitio de obra. La calidad siempre va a mejorar si tú eres capaz de construir un edificio modular, o mejor dicho, fabricar un edificio modular en una fábrica, no in situ. Las precisiones, todo. Por ejemplo, afuera estaba lloviendo durante todo ese mes, porque esto lo hemos construido en un mes in situ, y un mes en la fábrica, y se ha trasladado in situ, se ha construido en 15 días. Eso es otra ventaja que tiene este sistema. Eso es también sostenibilidad. Si realmente hacemos un edificio de estas características, no para todo uso, sino para determinadas características que consideramos que sean necesarias, estamos ahorrando mucha energía, mucha economía, mucho dinero. Allí, en sitio en lo que es la fábrica, se pueden hacer cosas que jamás se puede hacer en el sitio de obra, como por ejemplo probar sistemas, estar seguro que van a funcionar, hacer un mecano en donde todo está machembrado, numerado, y luego nos lo llevamos y sabemos que va a funcionar perfectamente en el sitio de obra. Es decir, esas pruebas, cuando hacemos la construcción in situ, parece que no son posibles, o lo echa hormigón o lo echa, pero no hace una prueba así. Aquí se puede hacer este tipo de cosas. Aparte que la construcción se hace mucho más preciso, las pinturas se hacen en seco, en fin, los controles, la seguridad, todo en una fábrica se hace mejor que en el sitio de obra. Se traslada desmontado, numerado, sabiendo que todo va a funcionar, porque lo hemos probado ya en la fábrica, en la nave, y se empieza a encajar como un inmenso puzzle, un puzzle completamente atornillado para que se pueda desmontar en cualquier momento y trasladar. Pensado también para que se pueda ampliar. Es decir, la flexibilidad es otro valor de la sostenibilidad. La vida de este edificio, que ya ha sido otras cosas antes, han sido contenedores, puede seguir siendo otras cosas. A lo mejor se puede trasladar cuando se vea que se ha quedado obsoleto para el uso, o que no es suficiente, si necesita algo mayor, o se puede ampliar también. Quiero decir, los edificios no hay que pensarlo como algo fijo, para una necesidad fija, las necesidades van cambiando. Y justamente para este uso las necesidades no se sabían cuál era, porque no se sabía cuándo iba a venir el siguiente. Bueno, se sabía de año en año, pero parecía que en un año siguiente iba a aumentar. Luego, el crecimiento del tráfico de pasajeros no se conocía, era una incógnita. Por lo tanto, hacer una cosa fija de hormigón para algo que se desconoce es una locura. O te pasas o no llegas, pero por lo tanto la flexibilidad es un tema de sostenibilidad. Después de 15 días se tiene este edificio, un edificio que tiene precisión, que es un edificio que reutiliza los materiales, es un edificio que cuando te acercas se ve la tecnología, pero lo más importante es un edificio que, utilizando la arquitectura modular y prefabricada que se ha utilizado para resolver problemas de emergencia, intenta integrarse en el entorno urbano con cualquier arquitectura permanente. Se estudia, fijaros cómo el edificio recoge las horizontales del tablero del puente, y eso se ha hecho desde el puente de la Delicia hacia el puente de los Remedios. El tablero del puente queda recogido con estas horizontales, las repeticiones, es decir, la
inserción en el paisaje urbano es una inserción que responde a lo que es una reflexión de la arquitectura. Digo esto porque es que normalmente si utilizas este tipo de contenedores estás pensando siempre en otra cosa, estás pensando en que, bueno, que es útil, que no sé qué, que es barato, no sé qué, y luego lo pones y es una cochambre que a nadie le gusta y nadie lo va a querer mucho tiempo y lo tendrá que quitar. Sin embargo, esto puede estar ahí 5 años, 50 años, no pasa nada, porque está pensado para un sitio y no le resta valor al entorno urbano. Yo creo que eso lo añade. Esto de aquí, bueno, al final es lo mismo, recoger las líneas del cantil, recoger las líneas del tablero. Esa transparencia, esto tomado desde los remedios hacia el edificio. Los lucernarios son elementos aislados que permiten a través de ellos verse la otra orilla. Eso hace que esté insertado de forma mucho más ligera y que puede ser una amalgama simplemente de contenedores masivos, ¿no? En una forma más ligera. Además, este coeficiente de forma alto, es decir, la relación entre la superficie y el volumen, es decir, este desarrollo largo de toda esa fachada, eso es coherente con la arquitectura mediterránea. Luego lo vamos a explicar mejor. Ahí se ve estos claros oscuros del basamento que tienen que ver con los claros oscuros de lo que del edificio, de forma que esto es parte de este mundo y no de ese mundo. De esa forma respetamos la arquitectura histórica. Antes vimos la girada, nadie se lo ocurre, o sea, es un fondo para la arquitectura, diríamos, histórica. Nuestro edificio es como un perfil bajo, intenta pasar más desapercibido. Eso es el valor del edificio. Pero cuando te vas acercando, de repente, los vuelos que son espectaculares empiezan a llamarte la atención, empiezan a notar detalles y empieza a ser un edificio que en absoluto es un edificio corriente, que es lo que queremos que piense el pasajero. Que al fin y al cabo es para el que está hecho. Esta es la vista del pasajero que se acerca al edificio. Empieza a descubrir detalles de tecnología, detalles de calidad, que son algo que llama la atención. Las cabezas, es decir, por un lado, estos contenedores que están en la parte superior, que queríamos que se reconocieran como contenedores cuando te acercas con el barco, para que realmente no pensara que es otra cosa, sino que fuese coherente con su carácter industrial. Pero además, el hecho de salir en vuelo es como mirar al pasajero, como de una forma, no sé, agradecida, pues fijarse en él para acogerlo. Además, se utilizan esos vuelos, se utilizan como reflectores de luz indirecta para iluminar de forma difusa y sin deslumbrar todo el muelle hasta el cantil. Los dobles espacios, fijaros cómo quedan, se ven bastante holgados. El edificio lo que quiere es, por dentro y por fuera, representar lo que es arquitectura industrial. No intenta ocultar, no intenta maquillar. ¿Cómo hemos podido hacer eso? ¿Cómo hemos podido hacer eso? Pues, entre otras cosas, porque no tenemos dinero, o sea, es una ventaja. Y porque no tenemos ni aislamiento, y son, diríamos, posibilidades que te ofrecen las limitaciones. Creemos que el mundo de las limitaciones es un mundo donde no se puede hacer nada, no se puede crear. Esto es lo que no. Pues al limitarte, se consigue hacer cosas que de otra forma sería imposible. El dejar completamente visto hacia el interior esa chapa arrugada, esa chapa, diríamos, corrugada de los contenedores, eso es algo que pocas veces veréis en un contenedor transformado, porque normalmente necesita su aislamiento interior, su pladur, etc. Ahí se puede ver. El suelo es el suelo original, el suelo que venía de los contenedores. Cada uno de estos contenedores tiene una media de 1.100.000 kilómetros. Son 29 vueltas a la Tierra. Lo sabemos por las matrículas que tienen. Es decir, tienen una historia que nosotros los dejamos entrever. Fijaros cómo cambia esta sucesión de estructura cuando estas puertas están abiertas a cuando están, o sea, cuando están cerradas a cuando están abiertas. Ahora están abiertas y un edificio completamente abierto hacia el exterior. Es, bueno, la transformación, la flexibilidad de ese edificio. Ese juego de claro y oscuro que tiene el edificio hace que ese espacio grande no se convierta en un espacio aburrido, sino un espacio que está bañado por la luz, pautado, con ritmo. Y esa estructura que tenemos que ver, porque es la máxima que se puede conseguir con los contenedores, en vez de ser un impedimento, es algo que le da carácter al espacio, le da, como en la arquitectura de las naves antiguas, como la arquitectura tradicional, que necesitaban esos elementos de machones estructurales para sostenerse. Ese es el suelo original, el suelo de contenedores. Y bueno,
cuando llegó el primer barco, la verdad que fue emocionante y teníamos nuestras dudas sobre si eso iba a funcionar. Afuera había 30 grados, dentro había unos 25 grados, 24 grados, se podía estar bastante bien y la verdad es que tanto los consignatarios de los barcos como el puerto, como los usuarios, acabaron muy contentos de su funcionamiento como terminal marítima. Pero es que además, la terminal marítima es un centro, un contenedor de actividades culturales de Sevilla. Se producen exposiciones, se producen conciertos y durante días es tomado por la ciudad para organizar ahí sus cosas. Con lo cual, eso es también sostenible, crear un espacio flexible que pueda servir para muchas cosas. Si tenemos un barco que viene cada 15 días, cada mes, que vamos a tener un edificio cerrado ahí durante ese tiempo, es una locura. Lo mejor es que sirva para otras cosas, eso es sostenible. Y un edificio que ha costado 300.000 euros, realmente, incluido el proyecto y todo, el partido que se le está sacando a este edificio es muy grande. Esto es muy distinto de la arquitectura pública faraónica que hemos venido viendo los años antes de la crisis y que nos ha llevado a una situación insostenible. Bueno, se hacen hasta pases de modelo, utilizando el mismo espacio. Y realmente lo que el pasajero de los buques ven cuando se acercan al edificio es algo muy curioso. Primero no se reconoce bien, no se sabe lo que es algo muy abstracto y a medida que te vas acercando va ganando interés, que es lo que nosotros queríamos, y sobre todo cuando entras te das cuenta de que en Sevilla no todo es barroco, sino que hay también arquitectura contemporánea, arte contemporáneo y una forma de abrirle la visión hacia otras posibilidades. Que eso es una intención de todo el proyecto. Termino con esta imagen de Miguel Fisac, o sea, termino hablando de esto. Decía Miguel Fisac que las soluciones técnicas dan pie a soluciones formales de interés y está, diríamos, sobre una de sus prefabricados con los que era capaz de generar arquitectura. Esto es un invento suyo con el que era capaz de generar arquitectura. Él estaba cansado ya de tanta palabrería sobre arquitectura, de tanta poesía, de tanto rollo, y dice, mira, si tú eres capaz de generar un artilugio técnico como esto, tú con eso generas una arquitectura más potente que con hermenéutica para ello. O sea, llega un momento en que yo estoy muy de acuerdo con esa filosofía. Una solución técnica potente puede tener muchísima capacidad de resolver la arquitectura y le da un carácter que no tiene muchas veces otras teorías, ¿no? Al final la estructura puede generar arquitectura, sin más. En el caso radical de los contenedores, la estructura, la propia estructura que soporta el edificio es la que genera arquitectura, no se necesita nada más. Si la estudias bien, con eso es suficiente. Eso es también sostenible. Es decir, no se necesita nada más que lo esencial. En este caso, que se sustente y con su forma adecuada que resuelve el problema, se genera una arquitectura como este. Estos son los huesos esos que antes veíamos, que son lucernarios y a la vez cubiertos.